Seguimos en esta escuela de Jesús, esta escuela de la palabra, donde se nos enseña a dar siempre lugar a la gracia y a la reconciliación, a no encerrarnos en formalismos de leyes que nos esclavizan e impiden la misericordia y la reconciliación. Jesús nos libera de la incapacidad de amar y nos capacita para evitar el mal. Dejémonos, pues, perdonar el pecado y sigamos a Jesús. Escuchemos el texto propuesto para este miércoles, tomado de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad. Jesús, fiel a su cultura y la tradición, acude los sábados a la sinagoga, lugar donde se escuchaba y se meditaba, se explicaba la ley de Moisés, los profetas, escritos. Puede ser una invitación hoy a nosotros a acudir a los espacios públicos de nuestra cultura. Pensemos que también Pablo se acercó al Areópago. Y es que hemos de estar dispuestos siempre a dar respuesta de nuestra esperanza. Sí, hay prejuicios en los espacios públicos actuales y hay ideologías totalitaristas, hay un pensamiento único, hay predisposición a la burla y al descarte de la Iglesia en todos los aspectos, y les gusta hacerlo. Consideremos que también en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, en la sinagoga, no tuvo pocas dificultades. Incluso, como vemos al final del texto, la amenaza de muerte. Son ocasiones que el Señor nos dice que hay que aprovechar, y aprovechar para pescar, para evangelizar, para crear interrogantes y dar respuestas de nuestra fe. Jesús nos enseña a evangelizar participando en lo que hay de bueno y agradable en nuestra cultura, tan globalizada hoy en día, como también aportar desde la razón y la fe, la verdad, de buscar por encima de todo la dignidad y el bien de la persona. Hoy, más que nunca, nos urge hacer comprender al mundo que el bien no solo es material o emocional, sino que se necesita el bien moral y espiritual. Solo hay, así, un verdadero progreso humano. A veces en estos areópagos actuales podemos callar y no hablar explícitamente de Dios, por los prejuicios que hay, pero dejar que el amor hable. La dignidad de la persona, el bien común, la justicia social, son puntos de encuentro y hay que aprovecharlos al máximo. Es nuestro deber despertar el espíritu, la moral y espiritual
en un mundo única fuerza para así construir un mundo más humano, más fraterno. En el texto de hoy Jesús nos enseña a pescar en medio de la cultura, en medio del ambiente. Dios Padre es quien en la persona de su Hijo Jesús extiende la mano para con su Espíritu ofrecernos su ayuda. Nos toma la mano y nos levanta. Pues ha venido pasando haciendo el bien. Jesús no viene a hacernos sentir mal o a humillarnos. Viene a liberarnos, a hacernos bien, a amarnos con misericordia, hasta dar la vida por nosotros. Jesús constantemente, como estamos viendo estos días, desenmascara las actitudes formalistas, legalistas, rigoristas, que a veces también podemos tener nosotros, ¿eh? Hay que purificar todo eso. No nos dejemos amasar con esa levadura de las ideologías, de los fariseos de aquel tiempo. Esas actitudes de quien espía al otro para tener de qué acusarle. Si nos mantenemos en esa cultura de la mentira y de la sospecha, pues llegaremos a incapacitarnos para amar. Jesús nos enseña a tener una perspectiva diferente. En medio de todo y ante todo, la lógica de la gratuidad, de la compasión, de la misericordia, del sacrificio por el otro, aunque el otro sea enemigo, aunque el otro me maltrate. Por eso Jesús coloca al necesitado, en este caso al hombre de la mano tullida, en el centro, en el medio de la sinagoga. Es decir, nos enseña a poner siempre nuestra atención y poner en el medio al pobre, al enfermo, al desnudo, al hambriento, al sediento, al encarcelado, en la víctima de cualquier tipo de abuso, injusticia o violencia. Pongámoslo ahí. Y entonces preguntar, ¿qué es lo que está permitido hacer? ¿El bien o el mal? Esta es la pregunta que hemos de hacer en cualquier institución, entrevista, trabajo o ambiente. ¿Qué es lo primero? ¿El bien de la persona o la norma? ¿Hay que someter la persona a la norma o las normas y leyes están hechas para las personas? Jesús nos quiere hacer entender que amar al pobre, amar al necesitado, es amar a Dios, como decía también la antigua ley. De ningún modo quiere sustituir a Dios ni a la ley de Moisés por la filantropía, sino que hace del amor a Dios y al prójimo un solo y único mandamiento. Jesús, que es Dios, se identifica con el necesitado. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Por lo tanto, hoy Jesús nos enseña una vez más a movernos en ese equilibrio de siempre iniciar con la caridad y la misericordia, para así desembocar en la verdad. Nos enseña a no imponer normas, leyes que no lleven a la caridad, a la misericordia, dar espacio a la compasión. Algunos tenemos tullida la mano, Somos incapaces de hacer el bien y evitar el mal, influenciados por la sociedad e ideología del momento que tampoco nos deja hacer, y sentimos como vergüenza o ridículo en hacerlo delante de los demás. Por nosotros mismos no podemos quitarnos el pecado. Jesús es el que nos sana y nos da la libertad para amar. El Señor ha venido a liberarnos de todo mal que nos oprime, a salvarnos. Únicamente nos pide eso, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en Él, y entonces nos da la fuerza del Espíritu, y es el Espíritu el que hablará en nosotros en los momentos de mayor dificultad. Vamos a ir cambiando nuestros criterios, nuestra mentalidad, nuestro sentir, por el sentir de Jesús, hasta que sea Él mismo el que vive en nosotros y siga actuando. Evangelicemos, no tengamos miedo, no callemos, contemplemos hoy a Jesús amando, liberando, protegiendo,
pescando, salvando, ayudando, acompañándonos.